Se ha denunciado de la Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia, ALA, por la clonación de matrículas y certificados de servicio comercial. Vigilancia a los operadores domésticos y extranjeros por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Estos puntos que le estoy relatando a continuación pondrían en riesgo la certificación boliviana para poder operar en cielos con presencia sobre todo internacional. ¿Realmente estamos a punto de perder la certificación? ¿Qué es la certificación? Quiero darle la bienvenida al doctor Álvaro Munguía, especialista en transporte aéreo y terrestre, esta mañana. Fides, doctor Munguía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, John. Transmitido desde Cochabamba nuevamente. Y efectivamente, con este tema tan delicado que surge a partir, más que todo, la preocupación de lo que le ha pasado a México, ¿no? No nos olvidemos que México el 25 de mayo pasado ha sido calificado bajo la categoría 2 por la FAA de Estados Unidos dentro de una reauditoría o de una reevaluación que ellos hicieron con su programa IASA, que es la evaluación de seguridad a la aviación internacional, y ellos fueron calificados como categoría 2 por cuestiones muy parecidas a lo que sucede en Bolivia. Yo tengo acá en la mano el documento o la nota de prensa emitida por la Federal Aviation Administration, que es la FAA de Estados Unidos, la entidad equivalente a la DGAC en Bolivia, y ellos de forma muy explícita señalan de que ha habido una disminución en la categoría de México por un tema de entrenamiento de personal, un tema de experticia técnica, y una cuestión de inspección de procedimientos y finalmente resolución de aspectos concernientes a la seguridad operacional. Lamentablemente en Bolivia vemos de que existen todas estas falencias, así que imagínense si a México ha sido certificada, el futuro que tendremos nosotros no es muy bueno, después sobre todo de la masacre blanca que ha habido en la DGAC hace un par de meses. A ver, doctor Munguía, ¿qué es la certificación? ¿Qué es la categoría 1 para que toda gente la entienda? A ver, lo que pasa es que Estados Unidos, que es el centro mundial de las operaciones aéreas, y obviamente es el promotor incluso del convenio de Chicago, lo que hace es establecer parámetros para las aerolíneas y para los operadores que vayan a operar en su país. Estos parámetros, de hecho, no los establece la FAA, sino los establece la OASI, pero la FAA lo que hace es ver de que una aerolínea o una empresa que vaya a hacer operaciones desde Estados Unidos o hacia Estados Unidos de otro país cumpla con los estándares mínimos de seguridad operacional establecidos por la OASI. La OASI establece básicamente 8 elementos críticos que son los que hacen a la seguridad operacional, dentro de los cuales están obviamente que tiene que existir personal técnico calificado y también una serie de regulaciones y otros aspectos más que son altamente técnicos. No, la FAA, como una autoridad netamente americana o norteamericana, lo que hace es evaluar si una empresa, o si un país, mejor dicho, cumple en su determinado estado con las regulaciones y con las recomendaciones de seguridad operacional para mandar a sus líneas aéreas, a sus naves a Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos detecta que no se están cumpliendo mínimamente los estándares establecidos por la OASI, lo que hace es decir, bueno, usted no es categoría 1, no es un país completamente fiable, en el fondo quiere decir eso, entonces pase a la categoría 2 que tiene restricciones. La principal restricción es que no se pueden abrir nuevas rutas a Estados Unidos por parte del país o las aerolíneas del país que ha sido degradado en esa categoría. Ese sería el principal impacto. Y obviamente hay un impacto también a nivel de imagen del país porque las empresas o los usuarios del mundo ya saben por publicación de la FAA que, por ejemplo, México no es un país que cumple con todos los estándares de seguridad operacional, por lo tanto, la gente misma ya puede dudar incluso de tomar un pasaje de una aerolínea mexicana, porque sabe que de acuerdo a la FAA no cumple con esos estándares de seguridad Ahora, operacional. doctor Munguía, ¿qué estaríamos haciendo en el país que nos pone en riesgo de perder esta categoría 1? Estaba
comentando sobre algunos puntos que son por demás interesantes, que tienen que ver con la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Por qué hay ese temor de la desertificación? Bueno, lo que pasa es que la aeronáutica civil ha venido en picada en los últimos años en cuanto al aspecto administrativo. Hemos tenido muchos problemas a varios niveles, especialmente operativos, técnicos de seguridad operacional. El último tema de Chimoré, por ejemplo, que ha sido una vergüenza. Ha sido una vergüenza por el aspecto político que le han dado al tema y se han olvidado del aspecto netamente técnico, ¿no? Se han olvidado de actores principales en este caso, como es la Autoridad Aeronáutica Civil Boliviana. Pero por otro lado, ha habido lo que ha llamado más la atención, obviamente, es el cambio de personal técnico de la DGAC en los últimos meses, que ha producido, desde luego, una caída o un retroceso institucional, porque no olvidemos que habían personas de muchos años ahí, con mucha experiencia, con muchas capacitaciones, además que han sido pagadas por el propio Estado. Entonces, de la noche a la mañana se despiden un sinfín de funcionarios que tenían entrenamiento, que habían sido enviados al extranjero incluso para capacitarse, y se pone gente que no está a la altura de lo que exige justamente un sector tan delicado como es la aeronáutica. El conocimiento aeronáutico es muy especializado, tiene que ser constantemente capacitado, tiene que ser constantemente actualizado. Entonces, lamentablemente creo que es una de las principales falencias. Y no hace falta, como dice la misma FAA, no hace falta que se incumplan los 8 elementos críticos, basta que haya uno. Y uno de ellos muy importante es justamente el tema del personal calificado. La aeronáutica civil en Bolivia está atravesando muchos problemas. De hecho, ahora hay un proyecto de ley, un proyecto de decreto supremo que pretende regular el tema de la radarización, de los radares de la ley 521, y crea el comando de operaciones para control del espacio aéreo, el COSDEA, pero con plata, dice la ley, que tiene que ser financiada con plata de Asana y de DGAC. Imagínense que ahorita Asana no tiene ni para pagar sueldos y va a tener que financiar a COSDEA. Eso es otro factor que podría también influir en un futuro en una otra desertificación, porque pueden haber varias, ¿no? México ha sido desertificado el 2010 y está volviendo. Bolivia era desertificada en el 94 y ha vuelto el 2001 a ser categoría 1. Entonces, hay muchos aspectos que están mal manejados dentro de la aeronáutica. Doctor Munguía, se lo voy a preguntar así en tono de sorna, por favor, tómeme así, por favor. Asana. Adelante. ¿Asana? ¿Cuál Asana? ¿Qué tan mal está la situación de Asana, realmente? Ha habido un paro el otro día justamente exigiendo el pago de sueldos de vengados. Los controladores aéreos trabajan sobre horas y no se les han pagado sus sueldos desde hace meses. Es más, hay una norma y esto es chistosísimo, John, usted lo va a captar de inmediato. Una norma que castiga en el tema punitivo, por ejemplo, una falla grave, podríamos ponerlo gravísima, de un controlador de Asana, con una multa de $75,000 a una persona que gana entre 5 y 10 mil bolivianos. Y eso es parte también de los elementos críticos, ¿no? ¿Cómo resuelvo los problemas dentro de un ¿Sancionaron país? a un controlador aéreo con $75,000, doctor Munguía? No lo sancionaron. Pueden sancionarlo por el reglamento que aprobó la Aeronáutica Civil. La Dirección de Aeronáutica Civil aprobó el 2019 un reglamento que sanciona con la máxima sanción, ¿no? Hablando, $75,000 para una persona que gana de 5 a 10 mil. De 5 a 10 mil bolivianos gana un controlador aéreo, nada más. Sí, el otro día sancionó, sí, efectivamente, un controlador, me estimo, con unos $6,000. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Doctor Munguía, preocupados, pero todo esto que estamos comentando en este momento está generando un movimiento en la aviación nacional que hay que tomar en cuenta para que no se termine convirtiendo en un problema social, ¿eh? Lo que pasa es que esto, sí, efectivamente, tienen que darse medidas administrativas urgentes, sobre todo tiene que ponerse gente capacitada al mando de la aeronáutica, que entienda que esto no es una chacra política, que entienda que Bolivia no es una aldea en la que se puede hacer y deshacer, ¿no? Especialmente en el tema de aeronáutica. El tema aeronáutico está íntimamente vinculado al aspecto internacional. Es decir, si yo muevo aquí una cosita en Bolivia, eso va a repercutir
en el extranjero. Bolivia en el tema aeronáutico se puede decir es cuántico. Yo muevo acá y el efecto se da allá. Entonces es algo que tenemos que tener presente. Los demás temas, economía, salud, etcétera, sí los manejamos y los manejamos como ya estamos viendo, ¿no? El tema de la pandemia y demás, no quiero entrar en aspectos políticos. Pero la aeronáutica es muy delicada y si yo muevo algo acá, va a repercutir en otro lado. Y es algo que tenemos que tener presente, especialmente en la idea de evitar accidentes aéreos. Los accidentes aéreos pueden ocurrir, pero de lo que se trata y lo que está, como está diseñado el sistema aeronáutico es para minimizar la posibilidad de ocurrencia de accidentes aéreos. Muchas gracias, doctor Álvaro Munguía. Le mandamos un abrazo. Gracias por hacernos conocer este tema muy importante. Acá, antes de que suceda, que es muy bueno hablar de estos temas, después sucede, se vuelve sensación, pero... Y claro, la cosa es, ¿por qué no pusimos de nuestro grano de arena para que se den cuenta qué es lo que está sucediendo y esto se pueda solucionar? Doctor Munguía, una última pregunta, así en 30 segundos. Adelante, Usted estaba John. de abogado de las víctimas en Sacaba, ¿o está? Estoy, sí, sí. De este avión, el K-8 que cayó encima de una casa en Sacaba. ¿En qué está esto, doctor? Mire, la compañía de seguros, voy a ser honesto, no ha cumplido con los requerimientos que hemos exigido. Ha querido regatear hasta el mínimo una indemnización. Yo he hablado con gente de la Fuerza Aérea y me han dicho, bueno, el seguro es el que tiene que hacerse cargo, pero el seguro parece que ha considerado que esto era un choque de un auto contra una pared, entonces no le ha dado la debida importancia. Y seguimos en el tema de la negociación, ¿no? Mi cliente todavía sigue reclamando lo que es justo. Han destruido su casa, han destruido su vida. Entonces, tienen que reparar. Y hay una cosa aquí que me sorprende y es que en Bolivia no existe daño moral. Bueno, de acuerdo al criterio de las autoridades y del seguro, ¿no? El daño moral no existe. Es decir, el sufrimiento que se causa a una persona no es resarcible en Bolivia. Desde luego, es un absurdo jurídico, es un absurdo, es una falta de sentido común decir que el sufrimiento no tiene valor cuando así está establecido en la propia jurisprudencia boliviana y ni qué decir a nivel internacional, ¿no? Yo veo que hay una actitud muy displicente por parte de la compañía. Doctor Munguía, pero al final les dígame, pagaron daños y perjuicios, no les pagaron. ¿Cómo está esta historia? ¿Terminó esta historia de Sacaba y el K-8 o no? lo que pasa es que fueron 4 familias afectadas. A 3 de ellas lograron negociar y una de ellas todavía sigue luchando, ¿no? Que soy a la que represento actualmente. Incluso hubo quejas de hubo quejas de mi participación como abogado, cuando porque dicen, ¿por qué traen un abogado? Cuando las normas de aeronáutica internacional, los protocolos establecen que lo primero que debe existir es un abogado, porque se supone que las víctimas de un accidente aéreo están en shock, no pueden pensar bien. O sea, 2 familias terminaron resarcidas económicamente. 3. Una no todavía. 3. 3. Y falta una 3. todavía. Falta una, que es la que más daños materiales tiene, y daños personales también, y corporales. Ok. ¿Se puede hablar del convenio al que llegaron, doctor, o es esto secreto? No, todavía no se ha llegado a ningún convenio con la compañía. Justamente por eso le digo, no se ha cerrado. En el caso de mi cliente, que es la casa la casa que está al lado de la que donde ha caído la aeronave, o sea, una de las casas más afectadas, no se ha llegado a ningún acuerdo. Bueno, ¿y de los otros 3 cómo cerraron, doctor? No tengo conocimiento porque la compañía, como obviamente corresponde, les hace firmar un acuerdo de confidencialidad. Nosotros nos hemos apersonado, eso sí, a la fiscalía a efectos de poner en conocimiento la lesión que ha sufrido mi cliente, ¿no? Y estamos en eso ahora. Doctor Munguía, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo, acá siempre con su sapiencia y exprimido en datos también, que hay que aprovechar a esta prensa que le encanta preguntar. Gracias, doctor Munguía, le mando un abrazo, que tenga un buen día. A usted, John, muchas gracias nuevamente por verlo. Hasta luego. Bueno,